Vamos a orar. Padre bendito, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos primeramente, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa, Padre, por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de venir a escuchar de ti, tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, ahora en esta noche, Señor Jesús, antes de abrirla yo quiero, Padre, que tú me asistas, Señor, que haya un grupo de tus hijos, los cuales han venido, Señor, con expectativa en su corazón de que tú nos ames, Señor. Honra la fe y el esfuerzo de cada uno de ellos, Señor, y permite que tu palabra pueda salir con libertad, que sea para honra y gloria tuya, Señor, y para edificación de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero agradezco al Señor que Él me haya permitido poder estar aquí en este país de Colombia. No sé qué ocasión es esta, he venido varias veces, desde la primera vez en el año 2007. Y también agradezco profundamente al pastor Darío Gómez por la oportunidad que Él me da de cederme su púlpito. Con nuestro hermano, bueno, hemos cultivado un buen compañerismo y una buena amistad a través de los años, desde que nos conocimos. Él ha estado con nosotros y en esta tarde, pues, el Señor nos permite estar aquí con ustedes. Reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz al Atardecer. Estoy viendo la hora, es la misma hora de la Ciudad de México. Los hermanos seguramente ahorita también a la iglesia están saliendo del servicio. Cada uno de ellos envía saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, en esta tarde quisiera ir rápidamente a la palabra del Señor. Quiero tomar una porción en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Si usted tiene una versión 60, solamente dice la carta del apóstol San Pablo, pero el profeta de Dios nos dijo que fue Pablo quien la escribió. Ciertamente el autor es el Espíritu Santo, pero fue Pablo quien la escribió. Hebreos 11:3. Solamente voy a tomar este versículo en esta tarde. Veo que quizá hay personas que vienen por primera, segunda o tercera ocasión y quizá, bueno, esto que voy a hablar no sé qué tanto lo puedan entender, pero yo ruego que el Señor a cada quien le dé la porción que vino a buscar, ¿verdad? Yo creo que Dios es bueno y yo solamente me pongo en sus manos para pedir que Él hable a su pueblo. Hebreos 11:3, ¿ya lo tiene? Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos. Ahora mire, aquí, bueno, yo siempre he tenido la versión antigua, que es la versión 1909, dice compuestos los siglos. Creo que la versión 60 dice creado el universo o algo así. Constituido el universo. Pero mire, la versión que el profeta usaba, que es la King James, dice, por la fe entendemos haber sido creados los mundos. Al profeta le preguntaron en una ocasión que si había más de un mundo y él dijo que sí, y nos lleva esta escritura. Pero ¿por qué fueron creados los mundos? Por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Tome su asiento. En esta tarde, mire, bueno, con el debido respeto a las personas que están aquí por primera vez, como digo, yo ruego que les dé algo de la palabra del Señor y a los demás también, desde luego a mí mismo, ¿verdad? Mire, bueno, hoy llegué por la madrugada y desde el momento que hemos estado con su pastor, nuestro hermano Darío, pues hemos platicado de la palabra del Señor, porque eso es lo importante, ¿verdad? Y es bueno, a mí me alegra saber que ustedes son una iglesia instruida en la palabra. De tal manera que usted sabe, uno cuando va a un lugar, uno a veces puede de alguna manera sentir el nivel de las personas, cómo han sido enseñados y por eso yo me quiero referir a ustedes en esta tarde. Quiero hablarles a ustedes un temita que yo le he querido poner por título: el tercer jalón de eternidad a eternidad. Ahora, bueno, todos, para nosotros las palabras primero, segundo y tercer jalón estamos familiarizados con ellos, pero voy a tratar de llevarlos a un poquito para llegar al final a mi tema. Mire, para poder poner una base a este tema, tomaremos 2 de las 9 fases del tercer jalón. El profeta nos
Claro, él no dice que son 9, ni las enumera, pero uno cuando estudia el mensaje, uno las va encontrando. El profeta dice, este es el tercer escalón, este es el tercer escalón, en diferentes sermones, y yo he encontrado 9 fases. Y en esta tarde, para poder entender, bueno, la palabra tercer escalón entendemos a qué se refiere, pero de eternidad a eternidad. Bueno, pero ¿por qué de eternidad a eternidad? Mire, yo quiero narrarles una historia, porque esto comienza con algo que al Señor se le dijo, o el Señor, mejor dicho, le dijo al profeta de Dios, que una de las cosas que era el tercer escalón era una cadena montañosa de 7 picos en el estado de Montana, en los Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo comienza esto? Voy a relatar brevemente la historia. Esto que yo le voy a decir, usted lo encuentra en el sermón Parado en la Brecha. Ahí el profeta narra esa historia, pero esto comienza desde el mes de octubre de 1962, con un sueño que el profeta de Dios tuvo. En este sueño, él se veía como parte de este sueño. Se veía andrajoso, sucio, con su barba larga o crecida de varios días de no rasurarse. En otras palabras, él se vio a sí mismo en el sueño como un vagabundo. El escenario en el que él se veía no era menos deplorable. Era un paraje oscuro y árido, y él no tenía dónde ir. Y no solamente no tenía dónde ir, sino que nadie se interesaba por él. Y en ese sueño, él percibía que hacía un frío, pero un frío muy fuerte que calaba hasta los huesos, y esto le preocupaba. ¿Por qué? Porque de no encontrar algo con que calentarse, corría el riesgo de morir de hipotermia, o sea, de frío. Y mientras le estoy contando este sueño que él tuvo, y a medida que su sueño avanzaba, para alivio de él, a la distancia divisó un fuego, una fogata, así le llaman también aquí, fuego, fogata. Y él, al ver que tenía frío y que allá a la distancia veía aquella fogata, bueno, él caminó en aquella dirección, y cuando por fin llegó al sitio del fuego, se dio cuenta que se trataba de un basurero municipal que estaba ardiendo, quemando los residuos. La basura se estaba quemando en 2 zanjas que corrían paralelas una a la otra. Ahora, pero él no estaba solo en aquel sitio. Según lo que él narra, había centenares de personas en igual condición que la de él. O sea, eran personas que estaban así, digamos, sucias, hagan de cuenta como si fueran indigentes, sin hogar, y estaban dormidas en el suelo en medio de aquellas 2 franjas de terreno donde estaba aquel fuego. Y él, bueno, en su sueño se detiene buscando un lugar para acomodarse cerca del fuego y dormirse. Pero para desgracia de él, en el sueño no había un lugar vacante. Todo aquel espacio estaba ocupado por personas. Imagine usted el escenario, ¿verdad? Cuando todo parecía sin esperanzas, de pronto se levanta de ahí, de todas esas personas que estaban intentando calentarse en el fuego, que estaban en esas 2 zanjas y las personas estaban en medio. Se levanta un personaje a quien él conocía. Este personaje a quien él conocía era Fletch Roy, un hermano de la hermana Meda, que sería su cuñado. Y entonces, en el sueño, su cuñado Fletcher se acerca a él y le dice: Billy, yo te voy a encontrar un lugar, o sea, para que él se calentara. Y entonces él le hace una referencia y le dice: mira, porque para esto Floyd Fletcher, en la realidad, en la vida real, no en el sueño, él era un indigente. Era una persona que se había casado, pero en algún tramo de su vida se fue a los vicios. Entonces él era un indigente. Él se había desentendido de su esposa, de sus hijos. Pero en esa condición, el profeta le había sustentado a su familia. Porque le digo, una persona que se convierte en un vagabundo, una persona que es un indigente, pues no puede ni siquiera cuidarse de él, tener cuidado de él mismo, mucho menos cuidar de otras personas. Pero en ese sueño, el profeta él se ve en esa condición y luego ve a su cuñado Fletcher. Y Fletcher le dice: Billy, yo te voy a buscar un lugar. Y luego él le dice, a manera de compensar aquello, le dice: mira, tú le diste de comer a mis hijos cuando tenían hambre, ahora yo te ayudaré a hallar un lugar caliente para dormir.
Y entonces el profeta de Dios sigue a su cuñado, pasando por docenas de personas hasta donde encontró un lugar donde podía acomodarse. Mientras Fletcher se alejaba, el hermano Branham, él miró hacia aquello que estaba muy oscuro y él comenzó a reflexionar. Dijo: esto es extraño. En un tiempo el Señor me permitió guiar a su iglesia, y en un tiempo Él me predicó, o Él me permitió predicar el Evangelio y ver a miles de almas salvas. Hombres y mujeres venían de todo el mundo para hablar conmigo unos cuantos minutos, querían una sola entrevista. Y ahora soy un vagabundo a quien nadie quiere, tengo tanto frío, ¿y qué debo hacer? En esa condición el sueño termina. Y bueno, esto fue en octubre de 1962. Solamente voy a leer un poquito de historia y luego ya voy al mensaje. En 1963 él estuvo en su iglesia, en el Tabernáculo Branham, hablando sobre los sellos. A pesar de que fue la más grande revelación que Dios le había dado a algún mortal aquí sobre la tierra. Después de que él terminó aquella serie, había algo en él que no le satisfacía, no por lo que él había predicado, sino porque él veía el constante rechazo de la gente hacia lo que él predicaba. Y entonces, bueno, él regresó a Tucson con ese sentimiento en él, y de alguna manera, para desahogarse, planeó un viaje con Roy Robertson y Vince Booth a Canadá. Estamos hablando más o menos del mes de mayo de 1963. ¿Cuál es el propósito? Él quería despejar su mente, pero él tenía otro propósito. A lo mejor, bueno, él lo sabía, Dios lo sabía. Y bueno, ellos van y tienen aquellos días de cacería. De regreso, viajando de norte a sur, desde Canadá hasta Tucson, en cuanto traspasan la frontera entre Canadá y Estados Unidos, Roy Robertson y el otro hermano Vince Booth van en sus vehículos y ellos se van hacia el oriente, hacia Jeffersonville, y él sigue hacia el sur, hacia Tucson. Pero entonces él venía a su sentido anímico, o sea, de ánimo. Su estado de ánimo no había cambiado, no había mejorado. Y entonces él pensó, dijo: bueno, uno de estos días voy a decirle a mi esposa: mira, querida, vamos a ir a un viaje de cacería a Canadá, pero ya estando ahí yo le voy a decir: ¿sabes qué? Yo ya no me quiero regresar, nos vamos a quedar aquí, yo voy a ser un guía de cazadores, y cuando el Señor me dé el mensaje yo lo predicaré y me regreso. Y entonces resulta que en el camino pararon él y su hijo Billy Paul en un restaurante. Y entonces entra un individuo fornido con unos pantalones de mezclilla, quizá con una voz grave, y fue a comprar algo ahí al mostrador del restaurante, y el individuo estornudó. Y dice que cuando él estornudó parece que aquello sacudió todo el local, porque lo hizo con fuerza. Y el hermano Branham dice que él pensó y dijo: ese es un hombre conforme a mi corazón. Y luego, después entraron dos hombres. Y fue su hijo Billy Paul quien notó en ellos un parecido y le dijo: oye, papá, mira, uno de ellos se parece a mi tío Fletcher y el otro se parece a ti. Eran hombres que venían efectivamente así, andrajosos, con la barba crecida de varios días de no rasurarse. Y entonces él, saliendo de ese lugar, yendo rumbo a Tucson, el Señor le dice: sigue con tus pensamientos y vas a terminar como ellos. Así es. Él venía meditando. Bueno, el hermano Billy Paul, él venía manejando, mejor dicho, el hermano Branham. El hermano Billy Paul venía de copiloto. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que viniendo bueno, aquí yo no sé dónde está el norte, pero supongamos que el norte está en esta dirección. Ok, así, el norte, él va de Canadá hacia Tucson. Resulta que a su mano izquierda, cerca de un pueblo que se llama Laima, Montana, de pronto ve un fuego, un humo de un basurero que estaba allí. Ahí yo estuve en el año 2015 en ese lugar, y está un pequeño cerro así como plano de relieve, y donde termina, en la parte de abajo es donde está el basurero. Y entonces eso a él lo sacudió, porque parecía que aquel sueño como que de alguna manera estaba cobrando vida en él. ¿Por qué?
Porque el escenario con el cual él comenzó su sueño ahora lo tenía, ya no en un sueño, sino que él lo estaba viendo. El basurero ahí estaba. Pero entonces el Señor le dijo que mirara a su derecha. Y entonces a su derecha él vio una cordillera en la que sobresalían 7 picos. Y entonces el Señor le dice que qué es lo que hay allá a la derecha. Y él le dijo, bueno, pues que eran 7 picos. Y aquí es donde voy a leerle de parado en la brecha. Dice, me detuve y me fijé en la montaña y vi 7 cerros. Ahora aquí está, si desean ver algo, había 7 picos sobre la montaña, una sola montaña, la cual se extiende por varias millas. La última montaña es antes de pasar la otra parte del país y no hay montañas después de eso. Y estaba corriendo de este a oeste como está colocada la montaña y arriba tenía nieve. Ahora mire, yo estuve ahí, le digo, en el año 2015. Ahorita no sé si dije 2005, pero es 2015. Y yo en esa ocasión viajé con unos hermanos de Salt Lake City, Utah, yendo rumbo a Canadá. Y, o sea, yo venía en la ruta contraria, como el profeta venía aquí según lo que cuenta. Si usted viaja de sur a norte, esa montaña la va a ver a su mano izquierda. El profeta la veía a mano derecha. Pero resulta de que si usted va buscándola, aun cuando yo tenía como referencia este pueblo que se llama Lima, Montana, donde está el basurero, y si usted lo ve, se va acercando más y más a la montaña, y usted haga de cuenta que la está viendo por la parte trasera, de tal manera que usted no la identifica. Para poder identificar los 7 picos, uno no tiene que ir de sur a norte, sino de norte a sur, que era exactamente en la dirección que él venía. Ahora dice el profeta, primero había 2 picos pequeños, luego un pico grande, y luego otro pico pequeño, y un pico más grande, y luego un pico pequeño, y una montaña grande, gigantesca y larga, cubierta de nieve. Dije, Señor, yo no entiendo lo que eso significa. Él dijo, ¿cuántos picos hay? Yo dije, 7. ¿Cuántas letras hay en tu nombre? Ahora mire, aquí en el sermón parado en la brecha, el profeta solamente deletrea su nombre de medio, que es Marion Branham, que cada uno de ellos tiene 7 letras, pero el nombre de William también tiene 7 letras. Dice, y había 3 picos sobresalientes. Él dijo, esos 3 picos son el primero, el segundo y tercer jalón. El primero fue la primera parte de tu ministerio, cerro pequeño, luego tu primer jalón bien alto. Ustedes saben la señal en la mano. Entonces, ahí había un pequeño intervalo y el tiempo que me salí por estar demasiado cansado. Muchos de ustedes se acuerdan de eso, y luego vino el discernimiento, el segundo jalón. Ahora he tenido otro, ya van unos cuantos años de picos pequeños, ¿ven? Otra vez como cuando no había comenzado mi ministerio, y luego vino el tercero. 3 es el número de cumplimiento, ¿ven? El tercero. El siguiente pico era 5, el número de gracia, y el siguiente pico era 7, el número de perfección, el fin. 6 días trabajarás, el séptimo es el reposo, el fin de la semana en el tiempo. Ven, y me detuve y se lo mostré a Billy y los miré. Él me dijo, ¿quién? El Señor. Amén. Que eso permanezca alguna vez, que eso permanezca, si alguna vez hubiera una duda en tu mente, acuérdate de este lugar y vuelve aquí. Y el Señor le dijo a él que le iba a dar una señal eterna en aquellos 7 picos. Ahora, en Almas Encarceladas hoy, en el párrafo 312, el profeta se está refiriendo a eso mismo y dice, recuerden, esos 7 picos, allá ellos les pudieran decir a ustedes, no hay otro pico más allá de ese, está en la divisoria continental. Entra directamente en el desierto de allí en adelante. O sea, después del séptimo pico no hay otro, pero mire lo que dice, la eternidad se establece. Hay 7 picos de allí mismo en la división continental. Eso está justo entre el bien y el mal. Al fin de eso, el tercer jalón fue el último jalón de la cadena de montañas. ¿Es correcto eso? O sea, según lo que el profeta nos dice, después del séptimo pico, que correspondería al tercer jalón, después de eso no hay otro, lo que sigue es eternidad. Ahora, por eso mi tema es el tercer jalón de eternidad. Ahora, entonces, por eso es que no hay un cuarto jalón, el último es el tercero. Pero esta parte
de ese tercer jalón del profeta de Dios, así como los dos primeros jalones tenían una base escritural, este séptimo pico o este tercer jalón también tendría que tener una base escritural. Miren, cuando Dios fue enviado por Moisés a liberar a los hijos de Israel, se le fue dado un monte como una señal. El Señor le dijo: esta va a ser una señal eterna. De igual manera, Dios le dio una montaña de 7 picos a William Branham como una señal eterna. Mire, en Éxodo 3:12 el Señor le dice a Moisés, y él le respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto será por señal. Así como a Moisés, el Señor, o al profeta de Dios, el Señor le está diciendo que esa montaña era una señal, el Señor le está diciendo: y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego de que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿cuál era la señal que el Señor le estaba diciendo? Era ese monte. Ahora usted dice: bueno, pero ¿cómo uno lo puede relacionar el monte Sinaí o el monte de Oreb con esa cadena montañosa en Montana? Mire, porque el profeta mismo lo asocia. En el tercer Éxodo, párrafo 52 al 53, él lee esa parte, la última parte que yo le leí, donde dice: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dice el profeta: no habiéndome fijado antes, pero sintiéndome muy profundamente inspirado por el Espíritu en esta mañana, acabo de captar eso. Dios enviando a su siervo de nuevo al lugar de donde había corrido. Él le dio a él la señal de un monte. Nunca lo había notado hasta ese momento. Esto será una señal eterna para ti. Entonces, así como el Señor, y eso prevalece hoy en día, no importa si el pueblo de Israel estuvo disperso durante 2000 años, el monte Sinaí siempre fue, es y seguirá siendo una señal para ellos. Porque esa fue la señal eterna que Dios le dio a su profeta Moisés. Hermano, y si Dios le dio también una señal eterna a su profeta William Branham, podrán pasar los años, los siglos, y eso va a permanecer. Ahora mire, pero Dios no solo testificó con el nombre de William Branham que estaba escrito en esa cadena montañosa, sino que aquí hay algo, mire, solamente para mostrar que Dios es Dios. Mire, usted, ¿cómo puede pensar esto? Cuando Pablo dijo: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. En español dice así. En la Biblia que el profeta lee, dice: yo como un wise master builder, o sea, WMB. Ahora uno dice: ¿quién fue el hombre? ¿Acaso el traductor que tradujo la Biblia, King James? Bueno, él, para comenzar, ni siquiera sabía los eventos que habían de venir, pero Dios se encargó de poner el nombre de él en la Biblia. Ahora, WMB. Por eso, hermano, Dios no solo testificó que el nombre de William Branham estaría allí, sino que, mire, aquí hay algo importante. El estado de Montana en los Estados Unidos ha atestiguado lo mismo. Sí, señor, amén. La cadena montañosa donde le fue tomada la fotografía al hermano Branham, no sé si usted la ha visto, donde está él, y en la parte de atrás están esos 7 picos, está aproximadamente 80 millas al norte de Lima, Montana, pero es muy interesante. Originalmente esta serie de picos mostraba arriba, que se muestra en esa foto, era el sitio exacto donde aparece el hermano Branham y los picos atrás. Mire, después de una gran cantidad de investigaciones, parece que la serie está al norte de la localidad donde fue tomada la fotografía de la señal eterna, o sea, de los 7 picos. Sin embargo, esas montañas, o esa área de montañas, el gobierno de Montana les dio el nombre de Picos Branham. Ahora, uno ¿cómo puede entender eso, hermano? Un gobierno que, digamos, que no está asociado ni con la religión, ni con mucho menos con el mensaje, le dieron ese nombre para testificar
que lo que Dios dijo es verdad. Mire, si uno buscara en Google, por ejemplo, las dos palabras Branham Peaks, que es Picos Branham, uno encontrará varios sitios en internet que le ofrecen a uno información y fotos de los Picos Branham en el estado de Montana. ¿Por qué no fueron en el estado de Washington o en el estado de Texas o en de Arizona? Tenía que ser allí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros explicar esto, hermano, tan exacto y tan sobrenatural? Glorioso. Amén. Pero allí no termina todo. En esa área hay unos lagos que son llamados lagos Branham. Amén, así es. Y mire, yo esta información que le voy a leer la saqué de internet, y el sitio donde yo la saqué no es un sitio religioso, es un sitio de promoción turística. Glorioso, Señor. Ahí en los lagos Branham, según dice en esa página, dice, ahí hay una zona de acampar con un lago, el nombre de acampar Lagos Branham. En el lago y efectivamente se hace alarde de truchas arcoíris que se sacan del lago. Oh, Dios, Y mire cómo lo anuncia la página: Lagos Branham, ideal para un paisaje espectacular, divertido arroyo de pesca y una excursión de día de campo. Vea las tierras altas de cerca y personalmente, justo arriba del camino Mill Creek del centro de Sheridan. Amén. Qué tremendo. Pero si acaso pensásemos que eso es poco, dentro de esa área hay un tipo de suelo Sí, Señor. que tiene una peculiaridad, y es el suelo Branham. Sí, Señor. Y mire lo que dice la página de internet. Esto yo lo saqué hace algunos años. Mire lo que dice. En 1983, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos designó un cierto tipo de suelo en Montana como suelo Branham. Y mire lo que dice la página de internet. Las series Branham consisten en suelos moderadamente profundos y bien drenados que se formaron en la pendiente del aluvión coluvial y residuos derivados predominantemente de granito y gnesis granítico. Estos suelos se encuentran en las colinas, crestas de las montañas y costados de las cuestas. Las cuestas van de 0 a 70%. La precipitación media anual es de aproximadamente 16 pulgadas y la temperatura anual es de 37 grados. Amén. Qué glorioso. ¿Cómo pueden entender eso, hermano? Picos, lagos, suelo. Picos, lagos y suelo en la misma área Amén. que el Señor le dijo a su siervo que ahí estaba escrito su nombre. Ahora, Qué hermoso es Dios. pongo esta base para lo que yo le estaba diciendo respecto a el tercer jalón de eternidad a eternidad. Amén. Puse esta base porque el profeta dice que después del séptimo pico, que representaba el tercer jalón, de ahí era eternidad. Amén. Eso quiere decir que eso no termina ahí, sino continúa hasta alguna parte que al final lo vamos a ver en la Biblia. Así es. Ahora, Qué glorioso. otra fase del tercer jalón que todos sabemos de esas 9 es la palabra hablada. Por eso yo tomé esta escritura de Hebreos. Amén. Como yo le decía, en la versión que el profeta usa de la Biblia, dice en Hebreos 11:3, por fe fueron creados los mundos. Amén. Ahora, esos mundos fueron creados por la palabra de Dios. Señor, amén. Pero ¿cuál palabra? No la palabra escrita, sino por la palabra que Dios habló. O sea, Dios habló su palabra y aquello apareció. Amén. Ahora, entonces, el primero que ejecutó el tercer jalón en su fase de la palabra hablada fue Dios mismo. Amén. Aleluya. Hermano, entonces el tercer jalón no comenzó en el ministerio de William Branham hablando de la palabra hablada. El ministerio del tercer jalón de la palabra hablada fue Dios mismo quien lo operó por primera vez para crear los mundos, para crear el universo, como dijo Pablo, tanto de lo que vemos como aquello que no vemos. Ahora, pero Dios, por su voluntad, porque Él así lo quiso delegarle este ministerio al hombre. O sea, del tercer jalón, siendo parte de Dios mismo, como aquel que habla la palabra y aparece, Dios comparte eso con el hombre. ¿Con quién fue? Con el primero que lo compartió, con Adán.
El profeta de Dios nos dice que Jehová era el Dios de los cielos, pero Adán era el Dios de la tierra. Hermano, y no tenemos por qué escandalizarnos, eso es la palabra de Dios. Miren el sermón, yo restituiré, dice el Señor, párrafo 20-21, dice, y allá, pero cuando sentada ya en aquel entonces, cuando puedo ver a Eva en su belleza mientras se sienta allá, ellos no sabían qué era el pecado. Entonces Adán, mirándola a ella, tocando la carne de ella, pues dijo él, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Él la tomaba del brazo, caminando por el huerto, los vientos soplaban y decían, los vientos soplaban y ella decía, oh querido, ese viento. Él decía, calla. El viento se detenía. Dice el profeta, ¿dónde está el hombre caído? Ella decía, oh Adán, si este árbol aquí tan solo estuviese colocado allá, ¿no se miraría mucho más hermoso? Desarráigate y lánzate aquí. ¿Quién decía eso? Adán. Y se lanzaba. El segundo Adán demostró que eso podía ser hecho, amén. Así es, él controlaba toda la naturaleza y fue entregado en las manos de Adán el controlar toda la naturaleza. Y cuando Adán esté redimido de vuelta con Dios en la manera que él debería y tenga fe en Dios, él también lo volverá a hacer, amén, porque está en la mano de Adán. Cristo fue ese eslabón que unió al hombre. Entonces Adán tenía el poder de la palabra para calmar los vientos, incluso para cumplir Marcos 11:23. Él podía decir a un árbol, pero yo quiero que note, hermano, el profeta de Dios a través de sus sermones muchas veces menciona esta escena, pero quiero decirle algo, él nunca dijo que era Eva la que hablaba, era Adán el que hablaba. Adán a él se le había dado, Eva era la beneficiaria de aquel ministerio que se le había sido entregado a Adán. Eso es verdad. Amén. Ahora mire, Amén, hermano. todos sabemos que Moisés también ejecutó esa frase del tercer jalón. Señor, mosca. Moisés habló y moscas vinieron a existencia. Pero quiero decirle algo, mire, las dos primeras plagas, eso es tremendo. Las dos primeras plagas, Janes y Jambres, las podían imitar. Volver el agua en sangre, y la segunda. Pero la tercera plaga era una plaga de piojos. ¿Por qué? Porque ahí se hablaba de la palabra creativa. Dice la Biblia que Moisés tomó del polvo. Y de ahí salió aquello. El hermano Branham dice en varios sermones que las aves salieron del polvo, los animales, porque si este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra, la carne animal no es diferente que la de nosotros. Está compuesta también de células. Entonces, cuando se trató, hermano, esto es maravilloso, cuando se trató de traer algo a existencia, aquellos personificadores no pudieron. Por eso al profeta de Dios le dijeron, el ángel le dijo que con el primero y segundo jalón iba a producir imitadores, como ciertamente los hubo, pero que el tercer jalón nunca sería imitado. Ahora, en el ministerio de Jesús hubo 5 identificaciones de su tercer jalón en lo que se refiere a la palabra hablada. El primero es en el siervo de un centurión romano. Usted sabe la escritura, cuando vino aquí el centurión intercediendo por su siervo, le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techado, pero si hablas la palabra. Mire, por eso hermano, esto es maravilloso. Él dijo que el hablar los judíos estaban acostumbrados, y eso es verdad. Cuando Jairo, su hija, murió, Jairo fue con Jesús y dijo, Señor, si tú vienes y tocas a mi hija. Pero este centurión romano nunca le dijo a Jesús que fuera y le impusiese las manos. Dijo, tú habla la palabra. Mire, a lo mejor no los puse en el orden,
porque no en el orden de los eventos, pero aquí como los tengo, la siguiente con la que fue la siguiente identificación del ministerio de la palabra hablada fue con la hija de la mujer sirofenicia. Así es. Amén. Pero ¿sabe una cosa que dijo el profeta de Dios? El hermano Branham dice que realmente la palabra hablada en Jesús comenzó con ella, con una mujer. Amén, así es verdad. Todos sabemos, la hija de ella no estaba ahí al alcance de Jesús para que él fuera y la tocara. Pero cuando él le dijo que fuera, que su hija estaba sana, encontró a la joven completamente sana por la palabra de Jesús. La tercera vez, o la tercera identificación del tercer jalón de Jesús en lo que es la palabra hablada fue en el hijo de un oficial del rey. Sí, Señor. Creo que ese está en el capítulo 4 o 5 de San Juan. Amén. Cuando este hombre, bueno, el centurión romano fue a interceder por su siervo. Señor. Pero este del cual nos habla la Biblia no fue a interceder por su siervo, sino por su propio hijo. Señor, mi hijo yace gravemente enfermo. Amén. Y entonces Jesús le dijo, ve, tu hijo va a estar bien. Y la Biblia dice que cuando él regresó a su casa, dijo el profeta, a la 1 de la tarde, preguntó a qué hora el muchacho comenzó a mejorar, y fue exactamente la misma hora en la cual el Señor le dijo que aquel muchacho estaba sano. ¿Verdad? Correcto. 3, 4. Todos hemos leído esta escritura donde Jesús está en la barquilla y entonces se levanta una gran tempestad. Mire, y esto es tremendo, hermano, porque el profeta de Dios dice que Jesús estaba descansando, él estaba durmiendo, y entonces sus discípulos estaban teniendo un culto de testimonio. Juan le dijo a Pedro, oye, ¿te acuerdas de aquello que hizo Jesús? Y usted sabe, ellos habían estado con él desde el principio, habían visto cada cosa, tenían para semanas y semanas de testimonio, porque aún dijo Juan que si todo lo que hizo Jesús se escribiese, no habría suficientes libros en el mundo que los pudieran contener. Pero entonces se levanta en aquella tempestad y ellos se comienzan a amedrentar, y entonces van y sacuden a Jesús y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dijo el profeta, él pone su pie sobre la barandilla y le dice a la tempestad, calla, enmudece. Y dice la Biblia que a partir de ese momento hubo gran bonanza. Esa es la tercera. La cuarta. La quinta identificación del tercer jalón en el misterio de Jesús fue cuando él va. Mire, yo le voy a decir algo y espero que usted bueno, lo voy a tomar del mensaje. Si yo le dijera que uno por la Biblia puede saber qué día fue cuando Jesús maldijo a la higuera. Sí, Señor, tremendo, amén. Es verdad, es verdad. El hermano Branham dice, y esto mi fuente es el mensaje, desde luego. Glorioso. Él dice que Mateo 21, Sí, Señor. cuando Jesús entra en la entrada triunfal que se le llama, Domingo 2 de abril. fue el domingo 2 de abril del año 30 después de Cristo. Esto lo dice en la 70 semana de Daniel, párrafo 80. Es verdad. Domingo. La Biblia dice Señor. que en el verso 17, o sea, Mateo 21, del 1 al 17, ahí se termina el día, porque en el verso 17 dice, posó allí. Así es, amén. Glorioso. Pero en el verso 18 dice, por la mañana, o sea, al siguiente día. Estamos hablando que tendría que haber sido el lunes 3 de abril del año 30. Entonces nosotros podemos deducir que la higuera fue maldecida por Jesús un lunes 3 de abril del año 30. ¿Sabe usted por qué? Porque el hermano Branham dice que Mateo 24 fue el martes 4 de abril del año 30 en la mañana, en la tarde y en la noche. Amén, aleluya. Así es. Entonces la quinta ocasión de que es manifestado en el ministerio de Jesús La maldición de la fue cuando maldice a la higuera. Ahora yo quiero que note, Qué glorioso. Pedro
fue el único que notó eso. Sí, señor. Porque dijo el profeta al siguiente, dice la Biblia que al siguiente día, el hermano Branham dijo que a las 24 horas exactas después vuelven a pasar por el mismo lugar. Y entonces Pedro le dice, oye Señor, que esta no fue la higuera que tú maldijiste. Ahora el hermano Darío el estado en Israel y algunos de ustedes, y saben que del mar de Galilea hasta, bueno, ese es como un parteaguas, digámoslo así. Del mar de Galilea hacia el sur es seco, 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 seco y más seco hasta llegar al mar muerto. Pero del mar de Galilea al norte es verde, 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 verde y más verde hasta llegar al Armón. Y si uno viaja hacia el norte, las higueras usted no las va a encontrar aquí como en un fruto, allá son naturales, se producen naturales. Pero en medio de todas las higueras, no que fuera la única. Quizá cuántas higueras había ahí no sabemos, pero Pedro notó, él se fijó que aquella higuera era exactamente la misma que Jesús había maldecido. Pero no solamente eso. Ahora, la higuera no era culpable, responsable de no tener higos, no era una higuera estéril, lo que pasa es que no era la temporada. Cuando Jesús la maldice, Pedro fue el que notó que estaba seca desde la rama más alta hasta lo más profundo de la raíz. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, eso fue en las 5 manifestaciones del tercer jalón en el ministerio de Jesús. Pero también en el ministerio del profeta de Dios hubo 5 manifestaciones de su tercer jalón en la fase de la palabra hablada. Mire, yo no había notado eso hasta ahorita. Y porque, bueno, a mí a veces no solamente me llama la atención poner las fechas, sino qué día de la semana. Porque seguramente eso ha de tener algún significado. La primera vez que fue manifestado el tercer jalón fue sobre un animal, sobre un pez. En la palabra hablada. Y fue, escuche, fue el jueves 22 de junio de 1957. Primero. 2. 6 ardillas son creadas. Las primeras 3 fueron un jueves 8 de octubre de 1959. Esas 3 ardillas fueron criadas en el estado de Indiana. Bueno, Darío, no sé si usted ha estado ahí en la región donde el profeta le llamó el vallecito del reportista. Sí, ahí en ese sitio. 2 semanas después, un jueves 22 de octubre de 1959, 3 ardillas son creadas por la palabra hablada de Dios en los labios de su siervo. Y el Señor le da una más. ¿Dónde fue esto? En el estado de Kentucky. Mire, hace rato estábamos por ahí comiendo en algún lugar y yo le comentaba al hermano. Son esas cosas que a veces uno no nota, pero que están ahí. Porque mire, la tercera vez que el ministerio del tercer jalón fue manifestado ya no fue en jueves, sino fue miércoles 11 de noviembre de 1959, con la salvación de los 2 hijos de Hattiesburg. Yo le decía que leí un testimonio de Orville, uno de los 2 hijos, y él dice, bueno, el profeta de Dios estaba visitando a esa familia. ¿Cuál era el motivo? Él tenía 2 motivos. Uno, ellos en 1959, en junio más o menos, habían comenzado un programa para, bueno, había 2 opciones. Una de ellas era vender el tabernáculo y comprar un terreno más amplio. Y la otra era quedarse en el mismo lote, pero expandirlo. Haga de cuenta que este es el tabernáculo Branham, de esta superficie que tienen, de lo ancho. Le agregaron, haga de cuenta que lo parten en 2 y esta tercera parte la trasladan de aquel lado. Así fue. Pero yo digo, ¿por qué no lo vendieron? Bueno, porque ese era el lugar que Dios le había mostrado al Señor, al profeta, en una visión. Muchas veces la gente se escandaliza, dice, ¿por qué había 2 crucifijos? ¿Por qué había esto? Mire,
a mí eso no me causa el menor tropiezo. La razón que eso estaba allí fue porque el Señor así se lo mostró a su siervo. Porque él vio el tabernáculo, no solamente cada butaca del tabernáculo ocupada, sino que vio gente en los pasillos. Es tal cual, glorioso. Así como Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo a lo que él vio en el cielo, así William Branham hizo el tabernáculo de acuerdo a la visión que el Señor le mostró. Ahora, la hermana Hattie, él nos dice que era una mujer muy pobre, era una viuda que ganaba $250 al año, imagínense, hermano. Oh Dios. Pero de esos $250, ella había apartado 20. ¿Para qué? Para ponerlos en el fondo de la ampliación del tabernáculo. Y el hermano Branham dice que él fue a la casa de los Wright ese día con la determinación de regresarse. Decir, hermano, usted es una mujer muy pobre. Pero ¿sabe una cosa? El Señor le dijo, no lo hagas. Y le apuntó a la escritura donde una viuda en la Biblia, así como Harry Wright, había dado todo lo que tenía. El segundo motivo es que iba con el hermano George Wright, que era el que hacía el vino para la Santa Cena, a llevar vino. Y ellos llegan ahí y él no sabía lo que iba, porque sabe, un profeta no es omnisciente. El único omnisciente es Dios. Un profeta sabe hasta donde Dios demuestra. Él no sabía qué era lo que iba a pasar. Esos eran los motivos que lo llevaron ahí. Quizá ellos le invitaron a pasar ahí al comedor. Y entonces el profeta, como esto de las ardillas estaba reciente, él cuenta la historia y les dice, yo creo que el mismo Dios que le proveyó a Abraham un carnero para el sacrificio, es el mismo Dios que proveyó estas ardillas. Harry Wright, quien estaba en la cocina, sale de la cocina y dice, hermano Branham, eso no es más que la pura verdad. Dijo el profeta de Dios, cuando eso sucedió, una atmósfera invadió aquella casa y el Espíritu Santo se agradó tanto que le dijo, dile a Wright, a Hattie, que pida lo que quiera. Mire, nosotros hemos leído a través de los sermones que el Señor le dijo, mira, Hattie, tú tienes una hermanita que está inválida, Edith. Si tú quieres, en este momento ella se puede levantar y decir, ¿sabe una cosa? Yo leí un testimonio que cuando el profeta los conoció, ella era una niña. Y el profeta oró por ella y lo único que sucedió fue que los dolores menguaron, pero ella siguió estando lisiada. ¿Por qué el Señor no la sanó en 1935? Porque Dios tenía eso reservado para más adelante presentárselo a Hattie como una de las opciones si es que ella la quería escoger. Le dijo, mira, tienes una madre que está enferma. Si tú pides, ella va a estar sana. Eres una mujer muy pobre. Si quieres $100,000, aquí en tu regazo pueden aparecer. Pero mire, hay una cosa que yo solamente la he encontrado en el sermón Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo, donde el profeta dice que otra de las opciones que el Señor le dijo es que si ella quería ser restaurada a su juventud. Solamente lo dice una ocasión. Imagínese usted que yo hubiera dicho, sí, hermano Branham, sí, restáureme, yo quiero ser una jovencita otra vez. Que ella hubiera pedido por eso. Y que en ese instante ella sale, no como la Hattie, quizá con canas, sino como una jovencita. Eso nos enseña el poder de la palabra. Y ella, en vez de todas esas opciones que el profeta le presentó, dijo, hermano Branham, yo quiero la salvación de mis dos hijos. Hace rato le comentaba al pastor que por qué fue el 11 de noviembre. El 11 de noviembre en Estados Unidos es un día feriado. Del armisticio, no era de los veteranos, del armisticio. Y sabe una cosa, tenía que ser ese día porque los muchachos no habían ido a la escuela y estaban en casa. Si él hubiera ido un día antes, un martes o un jueves, ellos no hubieran estado allí. Tenía que ser ese día. Ahora,
Eso fue un miércoles, fue la tercera manifestación o identificación del tercer jalón. Sí, Señor. La cuarta fue un jueves, Sí, Señor. 24 de octubre de 1963. Todos sabemos la historia de la tormenta. Así que todo eso está en el que está en vosotros y en otro sermón que se llama La palabra de Dios requiere una total separación de la incredulidad. Quinta, la desaparición de un tumor en el ovario izquierdo de la hermana Meda. ¿Sabe cuándo fue? Fue un miércoles 27 de noviembre de 1963. O sea, estas 5 manifestaciones se presentaron solamente en 2 días, en jueves o miércoles. Pero cada vez que eso tuvo que ver con un ser humano, como la salvación de los hijos de Jati y el tumor de la hermana Meda, fue el miércoles. ¿Por qué? Es verdad. Solamente el Señor lo sabe. Ahora, 4, 5. Mire. Día cuarto y día quinto. Malaquías 4, 5. Amén. Mire, hace poco un pastor de Perú me dijo, oye, hermano, me escribió y me dijo, oye, ¿tú no tienes alguna foto de la hermana Meda en esos días que el tumor desapareció? Y yo de principio le dije, pues, sabes que no me acuerdo, es probable que no la tenga. Yo aquí traigo un álbum, hermano, de casi 810 fotos del profeta distintas. Entonces comencé a buscar, y encontré una del 1 de diciembre, o sea, 4 días después. Porque, mire, usted sabe, el profeta estaba en Jeffersonville cuando él pidió por ese milagro. La hermana Meda estaba en Tucson. Pero el hermano Branham de Jeffersonville viene a Shreveport con Jack Moore y le dice a la hermana Meda, después de lo que sucedió, que se encuentre con él en Shreveport. El domingo 1 de diciembre hay una foto donde está la hermana Meda, está el profeta y un matrimonio, los esposos Ángel. Amén. Usted puede ver a la hermana Meda, con un vestido desde luego, pero no se ve en su costado absolutamente nada abultado como de un tumor que estuviera allí. O sea, eso prueba. Ahora, yo sin tener esa foto, yo siempre lo he creído. Pero eso prueba solamente que eso es verdad. Si el hermano Branham dice que el tumor antes ya se notaba a través de la ropa, imagínese, después llegó a ser tamaño de una toronja. Imagínese usted algo tener aquí. Eso no se puede disimular. Pero eso es verdad. Ahora, bueno, entro a mi tema. Más bien ya estoy casi terminando. Gloria a Dios. Bueno, pero esto que hemos hablado, estas 5 identificaciones del tercer jalón que fueron mostradas, sabemos que el tercer jalón viene de la eternidad. Cuando el Señor, por su palabra, creó los mundos. El Señor, ese ministerio, después de ser parte de él, lo comparte con el hombre. ¿Con quién? Con Adán, antes de la caída. Pero mire, el profeta de Dios nos dijo, creo que fue en el 4º sello, dijo, si un hombre como Moisés, estando bajo aquel pacto de sangre de toros y machos cabríos, pudo traer cosas a existencia, ¿qué será bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo? Y antes de eso el profeta dice, lo que el primer Adán perdió con la caída, el segundo Adán, Cristo, demostró que él lo había recuperado. Pero no solamente Cristo, esto lo encontramos en Moisés. Ahora, pero el Señor lo quiso acercar más a nuestro tiempo a través del ministerio de su profeta. Pero mire, bueno, nosotros estamos siendo beneficiarios, y no solamente nosotros, cualquier persona que habita en el mundo es beneficiaria de la operación del primer jalón del tercer jalón de Dios mismo, cuando Él habla la palabra. Y sabe una cosa, ¿para qué lo hizo? Porque Dios no hace ninguna cosa sin un propósito. Miren, la predestinación obra en todo. Si son millones y millones y millones de planetas, usted dice, son tantos. Al hermano Branham le preguntaron, hermano, tomando esta escritura de Hebreos, hermano Branham, ¿hay más de un mundo? Dijo, sí. Y él dice, porque por fe fueron creados los mundos, plural, no un mundo,
Pero de todos aquellos que ni siquiera sabemos de su existencia, Dios predestinó este planeta llamado Tierra. ¿Sabe usted por qué? Porque Él tenía en su mente un plan. Así como Él dijo, cuando Él creó al hombre, Él dijo, no es bueno, todo era bueno. Dios terminó su creación el primer día. Aquí como le dice una palomita, así como decir que algo está bien. Si algo está mal, le pone una cruz, pero una palomita es que está bien. Cuando el Señor creó el primer día, de lejos lo vio y quedó tan satisfecho que le puso una palomita y dijo, y vio Dios que era bueno. Segundo, tercero, cuarto, quinto, y al final dice, y Dios vio que todo era bueno en sobremanera. Pero de todo lo que Él había visto que era bueno, solamente había algo que no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Hermano, si de la perspectiva de Dios no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces tampoco era bueno que Dios estuviera solo. Y Él en su mente pensó en una novia. Y no solamente pensó en una novia, pero no tenerla por ahí flotando en el aire, sino que Dios en su mente, con la palabra hablada, creó un planeta llamado Tierra para que fuera el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Por eso, miren, no importa cuán contaminada esté la tierra, este va a ser nuestro hogar. No vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir aquí. Ahora, pero bueno, todo eso que el Señor nos ha mostrado en su palabra, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Sabe usted por qué? Para mostrarnos algo que está a punto de suceder. ¡Gloria! Yo lo creo, Señor, amén. En esta parte del tercer jalón involucra tanto al profeta de Dios para esta edad como a la novia de Jesucristo. Sí, Señor. Y esto es de acuerdo a lo que el profeta mismo dijo. Amén. Tomemos la parte que le corresponde al profeta. Amén. Dice en el sermón Guarda que de la noche, párrafo 5, dice, ahora un poquito después, si tengo oportunidad, yo quiero decirles a ustedes lo que sucedió recientemente, la comprobación de un nuevo ministerio. Yo tan solo hablaré la palabra. Amén. Amén. Dice, y eso lo pone directamente de nuevo en las manos de la gente otra vez. Si ellos vienen con la actitud correcta y creen, sencillamente tiene que suceder. Amén. El profeta hace referente a eso como el nuevo ministerio. Sí, Señor. Maravilloso. El profeta de Dios continuamente mencionaba acerca de este nuevo ministerio que el Señor le había prometido. Sí, Señor. Y no fue sino hasta el 8 de octubre de 1959, Señor. cuando fueron creadas las 3 primeras ardillas que Dios mismo le dio, digámoslo así, el banderazo de salida del nuevo ministerio. Amén. En el sermón 10 de monte, párrafo 37, dice el profeta de Dios, y tan pronto como dije eso, al grado que yo la unción del Espíritu Santo me tocó como nunca me ha tocado antes en toda mi vida. Sí, Señor. Dios sabe eso, me puse de pie, me asusté y algo me dijo, ahora es el principio de tu nuevo ministerio. Pide ahora lo que tú quieras y te será dado. Amén. Ahora, esta desde luego es una de las fases más importantes del misterio tercer jalón. Sí, Señor. Y los alcances de esto, hermano, van más allá de lo que uno pudiera pensar. Así es. Porque el profeta dice que él hablará tiempo futuro la palabra. Amén. Bueno, pero ¿para qué hablaría la palabra? Mire, cuando el profeta dijo esto, ya había ocurrido la resurrección del pececito. Mire, Sí, Señor. y uno tiene que creer todo lo que el profeta dijo. Así es. Porque el hermano Branham muchas veces dijo esto. Cuando se refiere al pez, él dijo, y yo le dije al pez, pececito, Jesucristo te da la vida. Y eso es verdad. Pero hay otras citas donde él no dice así. Yo te devuelvo. Él dice, pececito, yo te doy la vida. Amén. ¿Verdad? Sí, Señor, así lo dice. ¿Por qué le estaba diciendo eso?
Porque era por la palabra recuerdo que es Jesucristo, desde luego, el que hace eso. Ningún hombre, ningún ser humano puede hacer eso. Tiene que ser Dios. Pero Él lo facultó para que Él hiciera eso. Entonces, mire, para 1960 ya había ocurrido lo del pececito, la creación de las ardillas en Kentucky, Indiana, y también la salvación de los 2 hijos de Hattie Wright. Todavía no ocurría el que detuviera la tempestad ni que dijese que antes que los doctores tocaran a su esposa, el tumor en ella desaparecería. Ahora mire, el hermano Branham, yo no sé si sabe esto, pidió que el tumor desapareciera el lunes 25 de noviembre de 1963, estando en Jeffersonville, y el tumor desapareció el miércoles 27 de noviembre de 1963, cuando él estaba en Shreveport, Louisiana. Así es. Le voy a decir esto. Profundo. Porque el profeta de Dios dice que cuando Dios creó, digamos, la tierra, dijo, él tuvo que tener fe en sí mismo y creer en su propia palabra. Señor, la fe perfecta. Amén. Usted piensa, a veces uno piensa que el profeta apuntó su dedo y que aparezca ahí la ardilla. No apareció inmediatamente. Dice el profeta que él esperó. Y el Señor le dijo, hey, ¿estás dudando? Señor. Dijo, no, Señor, yo no estoy dudando de lo que tú me dijiste. Y después de un momento aparece allí. Así es. Mire, yo le voy a decir algo, hace rato se lo contaba el pastor. Ahora, esto no está en los sermones del profeta, no lo tome, solamente es como algo, o no sé si deba decirlo. Dígalo, hermano. Mire, la hermana Luisa, la hermana de Oscar, todos hemos escuchado de Oscar, el indio, el que era guía de cacería, a quien se le perdieron aquellas yeguas y el profeta le dijo dónde deben estar y ahí las encontró. Bueno, Luisa dice que Oscar, desde luego, en ese viaje de cacería de 1961, Oscar andaba con el hermano Branham cuando él vio cuando se cumplió la visión del caribú de 42, de la cornamenta de 42 pulgadas. Mire, una cosa curiosa es que todos los taxidermistas dicen que cualquier animal que es, ¿cómo se llama la palabra? Disecado. Tiende a contraerse. De 1961 a la fecha, la cornamenta de ese caribú sigue siendo 42 pulgadas. Hace un año estuve allá. Bueno, he estado ahí 2 veces en la casa del profeta y en Tucson. ¿Por qué no se han encogido? Si el mundo sobreviviera otros 100, 200, 300 años, esos cuernos estarían de la misma manera. Ahora, Luis dice que su hermano le dijo que en el paraje donde el profeta mató al el oso pardo de puntas plateadas, uno a veces piensa, porque el profeta muchas veces no da muchos detalles, solamente lo dice. Yo antes pensaba, antes de escuchar lo que ella dice, que bueno, el profeta anda en el bosque y de pronto por ahí detrás de un árbol se aparece un enorme oso de más de 3 metros. Pero dice Luisa que el paraje donde él mató al oso era una llanura plana donde había un pasto no más de 30 centímetros. En 30 centímetros usted no puede ocultar un oso de esas dimensiones. Dice que los cazadores se espantaron. ¿Por qué? Porque de pronto están viendo el paraje y no hay nada, y así entonces aparece un oso. A mí no me cuesta trabajo creerlo, porque yo no pongo en duda el poder de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Ahora, ¿por qué fue 2 días después ¿Por qué fue 2 días después que desaparece el tumor? Porque fue lo que el profeta pidió. Él dice, esperé un momento y dije, antes de que la mano del doctor la toque, la mano de Dios quitará el tumor y ni siquiera será hallado. O sea, la cita de la hermana Meda la tenía hasta el 3er día. Pero eso fue lo que le condicionó al Señor. Él no le dijo, ahorita, en este momento, tiene que desaparecer. Dijo, antes que la mano del doctor la toque. Mire, yo tengo el testimonio de la hermana Norma, la esposa de G. Norman, y dice que ella la acompañaba constantemente a sus citas. Quiere decir que cuando la hermana Meda acude
esa mañana a la cita con el médico, ella todavía llevaba el tumor en ella. Pero entonces cuando la suben a la plancha para que la palabra del profeta de Dios se cumpliera, el doctor queda como, no sé, paralizado. ¿Y ahora qué pasó? Ella tenía un tumor y ya no lo tiene. Pero eso es lo que el profeta de Dios había pedido. Ahora, pero hasta allí son los alcances de su nuevo ministerio. Hay una pregunta que le hacen al profeta que indica que no. Miren, bueno, sí, estoy terminando. Lo creo. En preguntas y respuestas, predicado el 21 de agosto, el 23 de agosto de 1964, en la pregunta 248, le dicen, fíjense lo que le dicen al profeta, el tercer jalón, y es el hablar la palabra. Parece totalmente imposible para usted el hablar la palabra, y uno sería completa y totalmente restaurado, totalmente listo en posición para el rapto en la resurrección. Hermano, yo digo, esta persona que hizo esta pregunta tenía una revelación tremenda, porque mire, él asocia, o ella, no sé si fue hombre o mujer, un hombre, porque el profeta dice, mi querido amigo, asocia el tercer jalón con el hablar la palabra con, dice, uno sería completa y totalmente restaurado, totalmente listo en posición para el rapto en la resurrección, el Hijo del Hombre. ¿Esto es así o no? Y uno haría esto si se viera obligado. No escaparía uno de todas estas cosas. Y luego dice, tiene unas comillas ahí, escaparía uno de todas estas cosas y estaría en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:37. Esto es la pregunta. ¿Qué es lo que va a contestar el profeta? Miren, si el profeta de Dios no se escandalizó ante esa declaración de la persona, porque esta persona tenía una revelación del alcance de ese ministerio, de tal manera que ya no lo lleva ni a la desaparición de un tumor, ni a la creación de una ardilla, sino hablar la palabra, y que la persona, usted y yo, podríamos ser transformados y listos para el rapto. Yo lo creo con toda mi alma. Mire lo que el profeta dice. Ahora, mi querido amigo, ve, ahora yo creo que usted ha hecho aquí una buena afirmación. Sí, Señor. Y luego él lo recalca. Sí, Señor. Ahora, eso sería así. Usted dijo, hermano Branham, en otras palabras, esto es lo que estoy. Yo no pienso que yo puedo. Yo creo que no tratando de mejorar lo que usted dijo, pero yo creo que puedo hacerlo un poquito más claro para el pueblo. ¿Ve? Usted está creyendo por causa de las palabras habladas y cosas que él dijo al respecto. Y todos ustedes aquí fueron testigos de las ardillas y de todas estas cosas que se han hecho. Pero se fijaron ustedes que eso fue dado soberanamente. Yo nunca le pedí a él, Señor, permite hacer esto, hablar estas cosas de esta manera, hacer estas cosas allá. Yo nunca le pedí eso a él. Él por su propia voluntad divina vino a mí y me dijo, tú ve y haz esto. ¿Ven? Yo no estaba pidiendo nada de esto. Moisés nunca pidió ir a Egipto, pero fue Dios el que lo envió a Egipto. Así es, qué tremendo. Mire, esto nos lleva a la primera resurrección. Y Pablo dijo en 1 Corintios 15:21, Sí, Señor. por cuanto la muerte entró por un hombre. Mire qué tremendo. Uno diría, no, la muerte no entró por un hombre, entró por una mujer. Señor. Pero Pablo está diciendo, le voy a decir por qué. Mire, todos sabemos el asunto de la simiente de la serpiente. Sí, Señor. El profeta dice en la simiente de la serpiente que la serpiente estuvo con Eva por la mañana y que Adán estuvo con ella por la tarde. Ahora, Satanás, él sabía lo que él estaba persiguiendo. Mire, el Señor le dijo al hombre, cuando todavía eran dos en uno, dijo, multiplicaos y henchid la tierra. Esa comisión le fue dada a ellos. La serpiente, que ya había sido creada, porque el labón entre las bestias y el hombre, o los animales y el hombre, estaba la serpiente. Pero la serpiente
tenía facultades que los demás animales no tenían. La serpiente escuchó eso, dijo, con que les está diciendo que ellos van a ser los que van a poblar la tierra. Señor, tremendo. ¿Cómo lo iba a hacer a Adán? Hablando la palabra. Mire, el profeta de Dios nos dice que las teofanías fueron creadas antes de la fundación del mundo. Adán, ahora escuchen, Adán tenía un libro. Mire, el profeta dice que el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención y el título de la propiedad son el mismo libro. No es que Dios tenga una biblioteca en el cielo, tiene un solo libro. El libro de la redención, en ese libro había nombres. Y Dios le había entregado ese libro. Adán, ten el libro, allí están los nombres. Tú vas a llamar las teofanías y les vas a dar un cuerpo. Así es como vas a cumplir la escritura de que te multipliques. La serpiente sabía eso. Por eso ella muy sutilmente fue con Eva y le dijo, con que Dios ha dicho. Y aquí esto, no es que yo le quiera agregar a la Biblia, pero pensemos en esto. ¿Qué tal si la serpiente le dijo, mira Eva, tú sabes que el Señor les ha dado la comisión, ¿verdad?, de multiplicarse? Sí, eso es verdad, el Señor nos las dio. Eva, yo te voy a mostrar la manera en que tú puedes cumplir, tú y Adán pueden cumplir esa comisión. Qué tremendo todo. La gente piensa que hoy en día, porque el mundo tiene más de 7 billones de seres humanos, es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Adán. No es. Porque ese no era el plan original de Dios. Bueno, la serpiente engaña a Eva, pero entonces el libro que Dios le había dado a Adán, él lo tiene aquí. Y entonces quizá Satanás estaba en el filo ahí de la butaca, viendo qué es lo que Adán va a hacer cuando llegue. ¿Qué va a hacer Adán? El hermano Branham dice en las 7 edades de la iglesia, en el libro de exposición de las edades de la iglesia, que Dios pudo haber destruido a Eva por su pecado y haberle reemplazado otra. Si eso hubiera sucedido, el mundo no estaría en la condición en la que está. Porque el Señor le dijo, el día que comas del árbol vas a morir, comiste, te mueres. Pero Adán todavía no había traspasado esa línea. Entonces yo creo que Satanás estaba tronando los dedos. A ver, ahorita que llegue Adán, ¿qué es lo que va a hacer? Señor, tremendo. ¿O qué hacía? O decir, Señor, mira la mujer que me diste y yo no voy a participar de eso. Por eso Pablo dijo que Adán no fue engañado. Así es. Cuando Adán decidió involucrarse, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Adán era un tipo de Cristo. Pablo dijo en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero no fue un amor enviado en una carta, sino y se entregó a sí mismo por ella. Si Adán era un tipo de Cristo, entonces Adán tanto amó a Eva que se entregó él mismo por ella. Pero ahora, ¿qué iba a suceder con este título, con este libro que él tenía? El hermano Branham, porque mire, eso es lo que Adán estaba esperando. Cuando él vio que el hombre se involucró, dijo, este libro es mío ya. No, Señor, no lo pudo tocar. Amén. Eso es lo que él pensaba. Así es. Pero dijo el profeta, antes que el libro cayera en las manos sucias de Satanás, el libro regresó a su dueño original. Y desde el tiempo de Adán no sabíamos dónde estaba ese libro, hasta que el profeta de Dios dice en la brecha que el Señor le entregó ese libro al 7º ángel. Entonces, mire, a veces la gente dice, sí, es que la resurrección para nosotros vamos a subir. No, la resurrección van a bajar. Porque va a ser lo mismo las teofanías. Hermano, el hecho de que haya sucedido todo este enredo en el cual el enemigo nos metió a todos, a la raza humana, no quiere decir que Dios haya cambiado su plan. Dios sigue teniendo ese registro. Se lo dio al 7º ángel. ¿Y qué es lo que va a suceder? Las teofanías van a ser llamadas.
Por eso yo no creo que Dios a mí me haya dado esa facultad de desarrollar eso, porque yo no sé quién es parte de la novia. Aun cuando en un funeral uno dice, nuestro hermano se va a levantar en la primera resurrección, bueno, lo hacemos por simpatía, pero ¿quién tiene la certeza de que eso es así? Es verdad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Llamará lo que iba a hacer Adán en el principio. Lo que no pudo hacer Adán. Lo que Adán no pudo hacer, él llamará a las teofanías. ¡Aleluya! Por eso esta pregunta, hermano, esta pregunta que le acabo de leer, en preguntas y respuestas, a eso nos lleva. Sí, Señor. Llamar a las teofanías y darles un cuerpo, ¿por medio de qué? Del ministerio de la palabra hablada. Esa fue la parte que Adán no pudo hacer. Amén. Ahora, por eso Pablo nos dice que la muerte entró por un hombre. ¿Por qué entró por un hombre? Porque fue Adán el que decidió nuestro destino. Si él se queda de este lado, nada de lo que está sucediendo hubiera sucedido. El Señor le reemplaza a una mujer y cumpla la comisión. Pero él se involucró. Por eso Pablo, al que culpa de que la muerte haya entrado es Adán, porque después de eso estaba en la soberanía de Adán, en el libre albedrío de Adán, si es que lo hacía o no. Pero ¿qué fue lo que lo motivó? Su amor por Eva. Pero aún el hermano Branham dijo que no debió haberlo hecho también en extractos. No debió haberlo hecho, pero lo hizo por amor. Porque él era un tipo de Cristo y no podía negar esa naturaleza. ¿Sabe usted que Cristo tuvo la oportunidad de evadir el Calvario? El hermano Branham dice que en el Getsemaní fue donde se decidió todo. Él más dijo, mire, escuche lo que él dijo. Jesús no quería morir. Uno dice, oye hermano, entonces ¿a qué vino? Pero eso es lo que dijo el profeta de Dios. Dijo, porque él había muchos atardeceres que él quería ver y había muchos amigos con los cuales él quería estar. Por eso él se resistía. Y usted dice, se resistía, sí, Señor. Señor, si puedes, pasa esta copa de mí. ¿Qué es pasar la copa? Evadir el Calvario. Pero entonces, él tuvo que hacer una decisión. Hermano, cuando él dijo, pero no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, ahí la decisión estaba tomada. Por eso Jesús murió más, digamos, de esta manera en Getsemaní que en el Calvario. ¿Sabe usted por qué? Porque aún ahí dijo el profeta que la unción le dejó. Por eso Jesús no murió como Dios, murió como hombre. Por eso él dijo, y en los trinitarios dicen, ya ve, el Espíritu Santo estaba en otro lugar cuando él dijo, Padre, ¿por qué Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde lo desamparó? En el Getsemaní. Cuando el Padre, el Espíritu Santo, lo dejó para que Jesús no muriera como Dios. Porque si él muere como Dios, entonces Satanás puede matar a Dios. Así es. Él murió como hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Por cuanto la muerte entró por un hombre, entonces no fue por Eva, fue por Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Hermano, esto es maravilloso. Por un hombre entró la muerte. Y no por un grupo de hombres va a venir la resurrección, sino por un solo hombre, según lo que dice el apóstol Pablo. Termino. Ahora, desde luego que esto es la primera resurrección. Pero mire, voy a leer una escritura y ya termino. Pero este ministerio, el tercer jalón, por eso mi tema es ¿qué? El tercer jalón, de eternidad a eternidad. Ya vimos acá la eternidad donde esto comenzó. Pero mire, lo que Pablo habla en 1 Corintios 15, 21 no solamente abarca hasta la primera resurrección, sino va más allá de eso. Mire, en Juan 5, 25 el Señor Jesús está diciendo, de cierto, mire, el hermano Branham dice que cada vez que Jesús dice de cierto, dice, él está diciendo absolutamente, como le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si el hombre no naciera de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. El profeta interpreta esa escritura de esta manera, absolutamente te digo que si el hombre no nace de nuevo, no puede ver
y mucho menos entrará, dijo el profeta, al reino de los cielos. Pero aquí Jesús está usando esas mismas palabras. De cierto, si tomásemos como el profeta lo interpreta, absolutamente les digo que vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Escuche, esto no se refiere a la primera resurrección de los muertos, porque la primera resurrección no es bajo el ministerio del Hijo de Dios. El profeta dijo que el Hijo de Dios es a partir de Pentecostés, sí, Señor, como sacerdote, amén, hasta el milenio, dijo, pero ahí se abre un paréntesis para que vuelva a aparecer una vez más como Hijo del Hombre. Aleluya. Esta escritura de San Juan 5:25 ha tenido múltiples cumplimientos a través de las edades. Cuando el Hijo de Dios, el ministerio del Hijo de Dios, el Espíritu Santo de los creyentes han resucitado muertos. Sigue diciendo Jesús. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Miren, esto de que le dio poder de hacer juicio a quien, al Hijo del Hombre. Mire, recuerde, Jesús no retrocede en sus títulos. El profeta dijo que Jesús tiene vienen cuatro nombres de hijos. Sí, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David e Hijo de Abraham. Amén. Así es. Amén. Tal cual. Así es. Escuche. Jesús, dijo el profeta de Dios, Él vino como el Hijo de Dios. Amén. Pero el ministerio del Hijo del Hombre era cumplir Lucas 17:30. Sí, Señor. Es este mensaje. Amén. Y a este dice, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora mire, qué glorioso. Yo no estoy diciendo que William Branham es literalmente Jesucristo. No, Señor. Es el ministerio de Jesucristo en él. Amén. Tal cual. Pero también dijo el profeta de Dios, dijo él a Jesús, dijo, el que no crea, algo así, voy a tratar de recordarlo mejor. Dijo que es Jesucristo hoy en día en todo aspecto, con excepción del cuerpo, es simiente de discrepancia. Así es verdad, así lo dijo. Entonces es Jesucristo, Amén, Señor. el Espíritu, Amén. Con excepción del cuerpo. con excepción del cuerpo. Amén. Porque el Redentor estaba usando el cuerpo de un redimido. Sí, lo creo con todo mi corazón. Y mire lo que dice el profeta. Y mire lo que dice Jesús. Y Él nos dice esto. No os maravilléis con esto, congregación, en esta noche. No se maravillen con esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En el versículo anterior dice que del Hijo del Hombre. Sí, lo creo. O sea, los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La voz del Hijo del Hombre. Escuche, pero usted dice, sí, hermano, lo creemos en la primera resurrección. Veamos lo que dice. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección eterna, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esa no es la primera resurrección, porque en la primera resurrección solo se levanta la novia. Aún la Virgen Fatua, aunque son santos, ellos se quedan. Al profeta le preguntaron, ¿dónde está la Virgen Fatua durante el milenio? Él dijo, en el sepulcro. Así es, Entonces, ¿puede usted imaginarse los alcances de lo que es este tercer jalón? Porque ellos van a oír una voz. Y esa voz va a ser alguien que va a hablar. Y entonces ocurrirá, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, la resurrección general. Mire, de ahí para adelante, ¿en qué otras ocasiones el Señor utilizará ese ministerio del jalón? Yo no lo sé. Pero al menos de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, esto se va hasta la primera, hasta la segunda resurrección. Amén. Recuerde, voy a decirle esto, ya termino. El profeta dijo que todavía el milenio
es un periodo de tiempo, Sí, porque es, ese es un tipo del día, séptimo día. un día, amén. Pero después del séptimo día sigue el octavo día. Sí, Señor. Dijo que no es otra cosa que otra vez comenzar. Entonces eso se va ¿a dónde? A la eternidad. Usted se ha puesto a pensar, mire, no sé si alguna vez prediqué sobre el día del juicio, y si no le prediqué, no le hablé de eso la otra vez que vine, quizá no, quizá mañana, bueno, yo no sé, quizá en otra ocasión lo prediqué. Ya termino. Dios no va a juzgar a las personas en grupo. Así es. Cada persona va a comparecer Así es. individual. Imagínese Es usted, verdad. si hubiera tiempo, La salvación es individual. aunque ya es eternidad, Amén. pero si hubiera tiempo, ¿cuántos miles y miles y miles de años se requerirían para juzgar a todos? Amén. Desde Caín. Amén. Señor, es tremendo. Por eso, esta segunda resurrección ya nos lleva a la La eternidad. eternidad misma. Entonces es el ministerio del tercer jalón, de eternidad del principio hasta Maravilloso. la eternidad. Hermano, por eso no es poca cosa. Yo sé que quizá alguien diga, estos individuos están locos, ¿qué es lo que están diciendo? Hermano, eso es lo que la Biblia dice. Amén. Solamente que nosotros estamos examinando esta bendita Biblia a través de los ojos de un profeta. Por eso esto cobra vida. Estas cosas, ¿qué persona en cualquier iglesia se puede imaginar? Y yo en esta tarde, bueno, creo que estoy en mis 5 sentidos como para venir a hablarles a ustedes una locura o una ocurrencia o cualquier cosa. Estas cosas las hemos visto a través de los ojos del Señor. Sí, Señor. Y para mí tienen sentido y yo las creo. Porque entonces el tercer jalón es de eternidad a eternidad. Póngase de pie. Muy glorioso. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te agradezco en esta tarde, Señor Jesús, por esta oportunidad, Señor Jesús, que tú nos has dado de congregarnos para escuchar estas cosas, Señor. Padre, yo lo hice a lo mejor de mi conocimiento, pero si hubo algo, Señor, que coloqué mal o que no lo dije correctamente, que tu pueblo no lo tome, Señor, pero que no fallen en tomar lo que sí es tu palabra, lo que sí es tu mensaje, Señor Jesús. Padre, bendice al pastor, aquí nuestro hermano, precioso hermano Darío, Señor, a su esposa, a cada uno de estos hermanos, Padre, que se congregan en este lugar para poder ser instruidos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta noche por tu santa y bendita palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios.